Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Quiero continuar con el compartir eh, este último con respecto a la importancia de cómo debemos elevar nuestra alma hacia el Creador y la forma de cómo hacerlo. Esto no es la típica oración a la que estamos acostumbrados. Generalmente a veces cuando oramos no hay un diálogo, no hay una conversación con el Creador. Es simplemente un monólogo nuestro delante de Él, donde hablamos, nos quejamos, pedimos, alegamos, discutimos a veces, le decimos que nos saque de la situación que no nos gusta lo que vivimos, etcétera, etcétera. Pero a lo que el Padre quiere y que vimos a través de esos capítulos que leímos del Cantar de los Cantares, es entrar, que nosotros aprendamos a entrar en una relación de pareja con Él, o sea, en el sentido de que aprendamos nosotros a elevarnos y entrar en un diálogo con el Creador, un diálogo donde si nosotros decimos algo nos quedamos en silencio para escuchar lo que Él tiene que decirnos a nuestra alma. Y por eso yo les decía que los salmos, el lenguaje que tienen los salmos es muy importante. Desgraciadamente nuestras traducciones no reflejan la intensidad, no reflejan quizás a veces tan claramente la intención del salmista cuando escribió estas palabras. Tenemos que entender y aceptar que toda traducción se transforma en una tradición porque a veces no tenemos las palabras indicadas para traducir la intención de lo que dice el original. Las palabras de los salmos fueron inspiradas por el Espíritu a los salmistas. La gran mayoría de estos salmos fueron escritos por David. Muchos cuando aún él era un pastor de ovejas, un joven sencillo, humilde, que pasaba la noche en vigilia cuidando las ovejas del padre, de su padre, y entendiendo que él era el pastor de esas ovejas, pero que por sobre él había un pastor que cuidaba y lo pastoreaba a él, pastoreaba su alma. Una cosa que debemos tener muy clara nosotros es que somos un alma con un vestido corporal, material. Es por eso que cuando la persona sale de este plano material, fallece, es el cuerpo que detiene todas sus funciones, pero el alma continúa siendo viva y va hacia otra dimensión, hacia otro plano. Bueno, los salmos, como decía, están inspirados por el Espíritu y tienen un poder para actuar sobre nuestra conciencia y transformar así nuestra forma de ver las cosas, nuestras propias palabras y recordarnos que somos un tabernáculo vivo, que somos un lugar sacro. Nuestra alma es un lugar sagrado para el Creador, donde Él ha enviado su Espíritu a morar dentro de Él. Es el lugar de encuentro con el amado, en lo profundo de nuestra alma. Y debemos aprender a despertarla, a despertar la conciencia del alma a esta presencia divina
y a sentarnos a los pies de esta presencia divina y escuchar, escuchar. Los salmos en sí son un faro porque alumbran un caminar. No solamente son alabanza, no solamente son súplica, no solamente es oración, es un diálogo de unión con el amado. Debemos leerlo con conciencia plena. A veces es bueno detenerse en un solo versículo, leerlo con una intención de poder captar toda la esencia de esas palabras para integrarlas a tu alma, a tu mente, a tu forma de pensar, a tu forma de hablar, a tu forma de actuar y darle vuelta lo que significa esa frase de ese salmo, un solo versículo, durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. No avanzar, porque a veces leemos y no entendemos nada. Nosotros, como país en Chile, tenemos el grave problema que una falla muy grave en el sistema educativo, en que el entender lo que se lee ha dejado de ser importante. No se le enseña, no se les da a veces las herramientas a los niños para que entiendan lo que están leyendo. No es memorizar algo, es comprender lo más profundo de esas palabras. Nosotros, dentro de las actividades religiosas, muchas veces está el aprenderse versículos. Y el versículo se aprende de memoria, pero no causa ninguna transformación en la persona, porque simplemente está aquí. A nivel intelectual se aprendió de memoria sin entender lo que significa realmente esas palabras. Yo en el día de ayer, miércoles, en un mensaje que mando de audio a algunos amigos de WhatsApp, me detenía en el segundo versículo del Salmo 23, porque el día anterior había estado leyendo el primer versículo y les había dicho, mediten sobre estas palabras. El primer versículo dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Mediten qué significa que nada te falta, que es lo contrario a la nada, es el todo. Si Él es mi pastor y me dice que nada me faltará, voy a ser suplida de todo. Pero ¿cómo puedo ver eso en mi vida? Entonces decía, medita sobre esas palabras, date cuenta cómo te suple, date cuenta cómo te ha suplido a través del tiempo, comienza a agradecer. Y en el versículo que leía de ayer, que dice, junto a delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. Delicados pastos, me hace descansar, me puedo echar y reposar. ¿Qué significa esos delicados pastos? Esos delicados pastos es la misma presencia de Él. Él es todo. Yo en Él puedo ir y descansar. Mi alma va y se aloja, se acuesta en la presencia del divino y reposa, descansa de la fatigada manera de pensar, de la fatigada manera de hablar, de la fatigada manera de actuar, y me quedo en quietud y en reposo, dice el profeta, que el Señor dijo seréis salvos. Y junto a aguas de reposo, estoy recostada en prado, en un prado hermoso, no solo hermoso, porque el prado también simboliza que es el alimento de la oveja. Estoy recostada sobre mi mismo alimento. ¿Cuál es tu alimento? El Eterno mismo es tu alimento.
que te nutre con las palabras de Él. Ese es tu verdadero alimento. Y estás descansando junto a aguas cristalinas que van circulando, que van corriendo, aguas tranquilas, aguas frescas, aguas abundantes que sacian tu sed, que te refrescan. Te apuesto, a descansar en el prado. Y junto a ese prado está esa agua. Te ha dado el alimento para tu hambre y el agua para tu sed. ¿Quién es ese pasto? ¿Quién es esa agua? Ese pasto, ese alimento es el mismo. Y esa agua es el mismo. Dice que el que cree en Él, de su interior, saltarán aguas de vida eterna, fluirán aguas de vida eterna. Te está diciendo, nosotros vamos a la idea de que el pastor lleva las ovejitas donde hay para comer y para beber. Eso es lo literal. Pero nosotros, como ovejas del prado del Eterno, como ovejas de su prado, Él nos lleva. ¿A dónde? A ese prado a descansar. ¿Y quién es ese prado? Es el mismo. Puedo sentarme en él y reposar, porque Él es mi alimento y Él es mi agua, que satisface toda sed. El que tiene sed, dijo el Señor, venga a mí, beba de mí, y no volverá a tener sed jamás. No está hablando de lo literal, está hablando de lo interior, del espíritu. El salmista decía en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, de esa manera, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él tiene que ser tu satisfacción. Puedes tener carencias materiales, carencias familiares, carencias emocionales, carencias espirituales, pero cuando Él es tu agua que sacia tu sed y Él es tu pasto que te alimenta, las carencias materiales desaparecen, las demás carencias dejan de ser. Pero nosotros nos enfocamos siempre en nuestra oración con el Padre en lo material. Y Él lo que quiere es que nosotros anhelemos lo espiritual, la comunión íntima con Él. Querido, yo tengo una carga muy, muy, muy grande. Es como si el Señor a través mío quisiera tomarlos a ustedes y decirles, remecerlos y decirles, despierta, despierta. ¿Cuántas horas has pasado orando por necesidades materiales? Muchas, porque todos lo hemos hecho. Pero lo que Él quiere es que tú brames. ¿Por qué? Por esas corrientes de agua viva, por la presencia que está dentro, pero que esa presencia pueda encontrar la libertad de expandirse dentro de nosotros. Y allí podemos ver que Él es nuestro pastor, que nada, absolutamente nada nos falta, ni nos faltará. Entonces, meditar, quedarse en un versículo, darle vuelta, preguntarse qué es lo que significa para mí, cuál es el significado interior de esto. Es aprender a masticar la palabra, es aprender a que esa palabra se constituye en parte de tu alimento que al final va a nutrir tus células, todo tu ser. Eso es lo que Él quiere. Si no logramos entender que ese es el camino por el que debemos andar para avanzar y para poder permanecer firmes a todo lo que viene, te advierto
Y te lo re que te confirmo, que toda la actividad religiosa no te va a librar. Solamente tienes que aprender a nutrir tu alma de la presencia del divino, aprender a esconderte con él, aprender a estar en esa relación íntima de amor con él y sacarte las figuras humanas del asunto. Muchas mujeres tienen a Jesús como el jovencito de la película y, y se imaginan, incluso ponen fotos del actor que hizo el papel de Jesús y lo idealizan como el novio humano. No, él es mucho más que eso. Sacamos de esto. Esto es algo que tiene que ver que nuestra esencia interior, creada por él, que es la imagen y la semejanza que tenemos de él, la impronta que tenemos de él, es la que está en nosotros golpeando de hace mucho tiempo, porque quiere volver a la fuente y quiere unirse a la fuente y ser una con él en la realidad de vida. Tenemos que aprender a entender lo que es el alma y a diferenciar que una cosa es el alma, el pensamiento del alma y el pensamiento de acuerdo a la materia, y hacer esa diferencia. Las cosas cotidianas que antes te eran tan cansadoras y tan agobiantes, dejan de serlo cuando entras en esa unidad con él, cuando empiezas a desaparecer en él. Mi intención es despertar el deseo de experimentar a Dios de esa manera, de experimentar al Espíritu Santo de esa manera, no con caídas al suelo que al final no provocan nada, no con emocionalidades donde tú lloras y botas lágrimas y después quedas descansada pero no dura nada, sino con una realidad de vida espiritual. Por favor, déjame tus comentarios. Si no soy clara, ponme ahí, yo no entiendo. O yo quiero que me aclaren más. Por favor, para darme cuenta de que este trabajo que el Señor me ha encomendado no es en vano. Dale like para que se pueda, qué sé yo, promover más. Suscríbete y medita en las palabras que te he dicho. Conversa, dialoga en tu alma, aprenda a dialogar tu alma con Él. Que eso es lo que interesa. Eso es lo que le interesa a Dios y a lo que a vida eterna va a permanecer. Vienen días muy complejos sobre el mundo entero. Y si no estamos con el suficiente aceite, nuestra lámpara se va a apagar. Es tiempo de comprar. Y se compra sin dinero. Es tiempo de aprender a entrar en ese recinto interno, en el lugar santo, santísimo, que está dentro de ti, y ser uno con él. Que tengas un lindo día.